Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Los dejamos en compañía del programa Cada Día con Dios, con el pastor Remberto Parada. Maranata, un saludo cordial para ustedes. Nos alegra mucho saludarle y desear que usted esté preparado para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero conversar con ustedes acerca de las promesas que Dios tiene para aquellos que pierden a sus familiares o amigos, para los enlutados. La palabra del Señor nos muestra que el Señor Jesús era muy amigo de una familia, la familia de Lázaro, María y Marta. Y cuando el Señor Jesús estaba de viaje, la palabra dice que le mandaron avisar a Jesús que su amigo, al que amaba, Lázaro, estaba enfermo. Y si ustedes abren en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, encontrarán el relato. Y cuando el Señor Jesús se refiere a la situación de Lázaro, Él dice que la enfermedad que tiene Lázaro no es enfermedad de muerte. Por lo tanto, Él no fue a visitarlo. Sin embargo, cuando nosotros seguimos leyendo, la palabra del Señor dice que el Señor supo y sabía que Lázaro había muerto. Y en el versículo 11 del capítulo 11 del Evangelio según San Juan dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos dijeron entonces, Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a él. Esta expresión del Señor Jesús es muy importante que nosotros la entendamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos claramente lo que significa la muerte, entonces vamos a tener problemas muy graves y vamos a llorar demasiado, vamos a sentir demasiado la pérdida de un ser querido. Nosotros tenemos la idea de que la muerte no es en realidad algo final desde el punto de vista de que se cree o nos han hecho creer de que cuando la persona muere su alma todavía queda viva. Pero al mismo tiempo, a pesar de que tenemos eso en la mente, no tenemos clara la esperanza de que la muerte es un sueño y cuando uno está durmiendo se levanta. El Señor Jesús, en el versículo 17, dice, llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y entonces menciona que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, si
hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. En las palabras de Marta hay una esperanza. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Aquí hay una afirmación categórica de que aunque Lázaro estaba muerto, resucitaría. Pero lo que dice Marta a la afirmación de Jesús es muy importante que lo entendamos. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Entonces, ¿qué es la muerte según la palabra de Dios? La muerte según la Biblia es un sueño, o sea, la persona que muere no es definitiva su desaparición, pero hay una condición. La condición es que la persona haya muerto creyendo en Jesús. Marta tenía plena seguridad de que su hermano resucitaría en el día final porque Lázaro creía en Jesús. Por eso Jesús le pudo afirmar sin lugar a dudas de que Lázaro iba a resucitar. Si tú tienes en tu mente la idea de que la persona que muere nunca más se levantará, tienes que tener claro que si tu amigo, pariente, ha creído o cree en Jesús y muere, hay la esperanza segura de la resurrección. ¿Por qué? Jesús le dijo, versículo 25 de San Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Promesa del Señor. Jesús, cuando murió, no quedó en la tumba. El Señor Jesús resucitó. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de que nosotros, aunque muramos, si hemos muerto creyendo en Jesús, resucitaremos. ¡Qué maravilla! Por lo tanto, ¿qué tiene que suceder en tu vida y en la vida de tu amigo, familiar, para que cuando él muera o tú mueras, tus parientes, tus vecinos y amigos no sientan desesperación y angustia por haber perdido al familiar o amigo eternamente? Tiene que haber aceptación a Cristo Jesús. Por eso es tan importante que tú tomes la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Si tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal y tú induces a tu familia, a tus amigos a aceptar a Jesús como tu Salvador personal, entonces tú vas a tener muy claro en tu mente que la muerte es pasajera. Hay dos muertes, según la palabra de Dios. Según Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En otras palabras, la muerte que morimos todos es la consecuencia del pecado, de la cual podemos nosotros levantarnos. Por eso Jesús dijo, cuando Lázaro murió,
Lázaro duerme y voy a despertarlo. Cuando el Señor Jesús dice voy a despertarlo, está diciendo va a resucitar. Entonces, la muerte primera, que es consecuencia del pecado, es muerte pasajera, de la que hay que librarse y hay que hacer todo lo posible por librarse, es de la muerte segunda, que es la paga del pecado. Y esa muerte fue vencida cuando el Señor Jesús resucitó. Entonces, ¿cuál es la promesa que nosotros encontramos en la palabra de Dios para aquellos que mueren creyendo en Jesús? Leo de vuelta San Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta final del Señor Jesús es, ¿crees esto? Si tú crees esto, la muerte de tu amigo, de tu familiar, el más querido, no te llenará de angustia, porque tendrás la esperanza segura de la resurrección. Es verdad que sufrimos, es verdad que queda un vacío, pero ese vacío es llenado por la bendita esperanza de la resurrección. Yo quiero invitarte a que reflexiones en esto. Y si no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, hazlo. Porque es importante para que tú tengas en tu mente, en tu corazón, la esperanza gloriosa de la resurrección, la cual te dará fortaleza en los momentos cuando pierdas a alguien querido. Te invito a orar al Señor para que tú puedas entregar tu vida a Él y de esa manera tu corazón se llene de la esperanza del Señor. Inclina tu rostro conmigo y oremos juntos. Nuestro Dios, te damos gracias porque tenemos la promesa segura de que así como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros, si tú permites y decides que bajemos al descanso, podamos resucitar aquel día glorioso de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a estar preparados. Y Señor, yo te pido que si alguno todavía no te aceptó como su Salvador, lo haga en este momento, acéptalo. Y que su vida sea transformada gracias a tu Santo Espíritu. Gracias por tu amor, en nombre de Jesús. Amén. Este tema lo vamos a continuar. Por lo tanto, quiero que usted analice y tenga en su mente muy claro, hay salvación en Cristo Jesús. Pero no solamente hay salvación, hay resurrección. Y esa es la esperanza que debe estar en su corazón para la gloria de nuestro Dios. Hemos presentado el programa Cada día con Dios. Dios colme su vida con las más ricas bendiciones.